Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo blanco conformado por Itzela Mayrani, Romana Ispuro, Carlos Eduardo Suárez y Marisol Valenzuela Uriarte. Y venimos a presentarles el tema de propagación de ondas. ¿Qué es una onda? En física se conoce como una onda a la propagación de energía y no de la masa. En el espacio debido de la perturbación de algunas de sus propiedades físicas como son la densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético. Este fenómeno puede darse en un espacio vacío o en uno que contenga materia, como el aire, el agua, la tierra, etc. Otra definición de la onda es una perturbación que propaga desde el punto que se produjo hasta el medio punto que lo rodea. ¿Qué producen las ondas? Producen como consecuencia de oscilaciones y vibraciones de la materia que se propaga en el tiempo según de lo descrito por la teoría de ondas, la rama de la física encargada de comprender dicho fenómeno sumamente común en el universo. Una onda transporta energía y cantidad de movimiento, pero no transforma las materias. Las partículas vibran alrededor de la posición de equilibrio, pero no viajan con la perturbación. Un elemento de las ondas es la perturbación, la cual consiste en comunicar una agitación a la primera partícula del medio en que impacta. Este es el foco de las ondas, y en esa partícula se inicia la onda. La perturbación se transmite en todas las direcciones por las que se extiende del medio que rodea al foco con una velocidad constante en todas las direcciones, siempre que el medio sea isótropo de iguales características físico-químicas en todas las direcciones. El movimiento de cada partícula respecto a la posición de equilibrio en que estaba antes de llegarle la perturbación es un movimiento vibratorio armónico simple. ¿Cómo se propagan las ondas? Las ondas suelen necesitar un medio material para propagarse, aunque algunas la pueden hacer perfectamente en el vacío, dependiendo de la naturaleza de la onda. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas que constituyen oscilaciones de los campos eléctricos y magnéticos y se desplazan a la velocidad de la luz no requieren de un medio material para propagarse. En cambio, las ondas mecánicas precisan de un medio físico para propagarse, como puede ser el agua, un metal o el aire. Por ejemplo, cuando arrojamos una piedra a un estanque, la piedra provoca una onda que se propaga a través del agua. A continuación explicaré cómo se compone una onda. Una onda se compone de las siguientes partes. Cresta es el punto máximo en la ondulación. Valle es el punto más bajo de una onda, como lo contrario de la cresta. Periodo es el tiempo que demora la onda en ir desde una cresta hasta la siguiente, o sea, en repetirse. Se representa con la letra T. Amplitud representa la variación máxima del desplazamiento, la distancia vertical entre la cresta, y el punto medio de la onda se representa con la letra A. Frecuencia es el número de veces que la onda se repite en una unidad determinada de tiempo, razón por la cual se calcula según la fórmula F igual a 1 entre T. Se representa con la letra F. Longitud de onda es la distancia entre dos crestas consecutivas de la ondulación. Se representa con el símbolo como lambda. Estos son algunos tipos de onda. 1. Según el medio en que se propagan. Ondas mecánicas. Precisan de un medio elástico, líquido, gaseoso o sólido, y de condiciones determinadas de temperatura y presión de protegerse eficientemente. Por ejemplo, las ondas sonoras que se propagan por el aire o por el agua. Ondas electromagnéticas. Se requieren de un medio
porque se pueden propagar en el vacío, por ejemplo, la luz. Ondas gravitacionales, alteraciones del espacio y el tiempo, recién confirmadas por la ciencia. Según su periodicidad. Ondas periódicas presentan ciclos repetitivos. Ondas no periódicas presentan ciclos irregulares. 3. Según su dirección. Ondas unidimensionales. Se propagan a través de una sola dimensión en el espacio. Ondas bidimensionales. Se propagan a través de dos dimensiones y se suelen llamar también superficiales. Ondas tridimensionales. Se propagan en tres dimensiones y suelen llamarse esféricas. 4. Según el movimiento del medio. Ondas longitudinales. Las partículas de medio se mueven en la misma dirección en que se propaga la onda. Ondas transversales. Las partículas vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Ahora hablaremos sobre las 12 características principales de las ondas y sus ejemplos. Vibración. Es el recorrido completo que hace una partícula en su movimiento de vaivén. Por ejemplo, un péndulo tiene movimiento de vaivén, puesto que al partir de un punto determinado describe un arco. Se detiene al alcanzar cierta altura y se regresa a su posición original. Centro de oscilización. Cuando una partícula hace su movimiento de vaivén, lo hace desplazándose respecto a cierto punto llamado origen o centro de oscilación. En el ejemplo del péndulo, este se encuentra en equilibrio en el punto más bajo y oscila alrededor de este. Si lo separamos un poco de esta posición, por lo tanto, este punto se puede considerar el centro de la oscilación. Elongación. Es la distancia que la partícula se aleja del centro de oscilación al cabo de un tiempo. Se mide en metros cuando se emplea el sistema internacional. Si se comprime o se estira el muelle de un bloque en un extremo, se dice que ha experimentado una elongación de X cantidad de metros, centímetros o la unidad que se está usando para medir distancia. Crestas y valles son respectivamente los puntos más altos y los más bajos que alcanza la partícula con respecto a la posición de equilibrio. Es igual y igual a 0. Amplitud. Es la distancia máxima que la partícula se separa del centro de oscilación y también viene dada en metros. Se denota como A como Y. Allí la posición de equilibrio coincide con Y igual 0 y corresponde a las crestas y los valles de la onda. La amplitud es un parámetro importante, pues está relacionado con la energía que transporta la onda. Cuando mayor sea la amplitud, mayor la energía, como sucede con las olas del mar, por ejemplo. Nodo. Los nodos son los puntos en los cuales la partícula pasa por el centro de oscilación o posición del equilibrio. El ciclo se llama así a una oscilación completa, cuando la partícula pasa de una cresta a la siguiente o de un valle al próximo. Entonces decimos que se realizó un ciclo. El péndulo ejecuta una oscilación completa cuando se aleja de una cierta altura de la posición de equilibrio. Pasa por el punto más bajo y sube a la misma altura en viaje de ida y de regresa a la altura inicial en viaje de vuelta. Periodo. Dado que las ondas son respectivas, el movimiento de las partículas es periódico. El periodo es el tiempo que se tarda en realizar una oscilación completa y suele denotarse con la letra T mayúscula. Las unidades de periodo en el sistema internacional sí son los segundos. Frecuencia. Es la magnitud inversa o recíproca del periodo y está relacionada con la cantidad de oscilaciones o ciclos realizados por unidad de tiempo. Se la denota mediante la letra F. Como la cantidad de oscilaciones no es una unidad para
La frecuencia se emplean los segundos menos 1, S menos 1, denominados hertz o hercios y abreviados HZ. Al ser la inversa del periodo, podemos escribir una relación matemática entre ambas magnitudes. F es igual a 1 sobre T, o bien T es igual a 1 sobre F. Longitud de onda es la distancia entre dos puntos de una onda que se encuentran a la misma altura, siempre que se haya realizado una oscilación completa. Se puede medir desde una cresta hasta otra consecutiva, por ejemplo, pero también de valle a valle. Número de onda es la magnitud inversa de la longitud de onda multiplicada por el número 2n. Por lo tanto, al denotar el número de onda mediante la letra K, tenemos K igual 2n sobre L. Velocidad de propagación es la velocidad con la que viaja la perturbación, si el medio en el cual se propaga la onda es homogéneo e isótropo, es decir, sus propiedades son la misma en todas partes, entonces esta velocidad constante viene dada por v igual a L sobre T. Las unidades de velocidad de propagación son las mismas que las de cualquier otra velocidad. El sistema internacional corresponde a m sobre s. Con el periodo S, el inverso de la frecuencia, también puede expresar v es igual a L por F. Y como la velocidad constante al producto L por F, de manera que si por ejemplo se modifica la longitud de onda, la frecuencia cambia para que el producto siga siendo el mismo.